Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y un lunes más, bienvenidos a esta sesión vespertina aquí en Casa Cultura. Si yo digo Carmen Cotelo López, algunos de los que se han dado cita hoy aquí dirán, la conozco personalmente, otros, yo me la he encontrado profesionalmente y la conozco de eso, otros vienen porque el tema les ha parecido interesante, ¿no? Si yo a Carmen Cotelo López le añado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Álava desde 2022, alguno igual ya incluso se asusta, porque dice, wow, eso suena a mucha tela. Bueno, está claro que vamos a hablar de justicia, que lo vamos a hacer en la compañía de la fiscal jefe, Carmen Cotelo, dedicada al mundo de la justicia toda su vida profesional, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, con especialidades profesionales en delito ecológico, derecho de familia, derecho penal de menores y protección de menores, ponente en un sinnúmero de ponencias, unas cuantas publicaciones y además condecorada con nada menos que la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en 2019, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco en el año 2014 y lo que está por venir. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes a todos. Bueno, el formato de la sesión de hoy va a ser uno de los que sabemos que más aprecian ustedes, que es el de la entrevista. Vamos a charlar con Carmen y no lo voy a hacer sola. Saben que al final de la sesión, a partir de las 8 menos cuarto, 8 menos 10, tendrán ustedes también la posibilidad de preguntar a Carmen aquello que consideren oportuno. Bueno, en los últimos tiempos, en los últimos meses, estamos escuchando seguramente más de la cuenta, ¿no? Esto del Fiscalía, Fiscal General del Estado y todo además asociado con determinada polémica. Carmen, por definición, ¿qué es ser fiscal y qué es ser fiscal jefe y qué hace Carmen Cotelo en su día a día? Es muy buena pregunta. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Yo pensé que iban a venir 10 y ya veo que han venido ustedes, han animado con este día tan horroroso que hace. Las gracias por adelantado y por escucharme y por querer pasar un rato aquí con Raquel y conmigo para que veamos entre todos la justicia, el papel que desempeña, qué es un fiscal, porque yo estoy seguro de que la mayoría de gente que están ustedes aquí tienen todos una imagen del fiscal que es la de la tele, es la del fiscal americano, que no tiene absolutamente nada que ver con el fiscal europeo y con el fiscal español. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué nace la Fiscalía? ¿Por qué nace un fiscal? Bueno, porque es evidente que cuando alguien comete un delito, el Estado, desde que se constituyó, tenía el derecho a penar, el ius puniendi, que le llaman, tiene el derecho a castigar. Vale, para eso ahí hace falta que alguien acuse y, por lo tanto, que alguien ejercite la acción penal. Cuando se ejercita una acción penal, y esto que puede parecer ahora un rollete, no, luego van a ver ustedes cómo engarzan muy bien las cosas, pero sobre todo para que ustedes sepan qué es realmente un fiscal, porque yo creo que somos la figura más desconocida que puede haber. El juez, todos ustedes saben qué hace un juez, juzga y ejecuta lo juzgado, pero ¿qué hace un fiscal? Es que hace muchas cosas, pero a lo que íbamos. La acción penal siempre se caracteriza porque tiene, digamos, dos fases. Una primera fase, que es la de saber si se ha cometido realmente un delito y quién ha cometido ese delito. Una vez que tenemos indicios respecto de la comisión del hecho y de la autoría, pues se acusa por parte de quien toque y a continuación hacemos el juicio. Perfecto. El problema viene que ¿quién acusa? ¿Quién tiene que acusar? Sobre esto siempre, tradicionalmente, han existido tres métodos. Uno es el método anglosajón. Que el método anglosajón se caracteriza porque, además, estos tres métodos se diferencian unos de otros por el papel que adopta el juez. Todavía no hemos hablado de fiscal en ningún momento. Estamos hablando de jueces. Pues el sistema anglosajón se caracteriza porque es el sistema declarativo en el que todo lo hacen las partes, en la defensa, el perjudicado, y allí el juez se dedica a mirar cómo pasa el hecho, cómo transcurre, y finalmente juzga y ejecuta lo juzgado. Pero no hay ninguna parte, digamos, oficial representante del interés de la sociedad. El segundo sistema es el sistema inquisitorial, que como su propio nombre indica, viene del sistema de la Inquisición, que se caracteriza por todo lo contrario. Ahí los jueces entran a trapo. Son los propios jueces los que, además de enjuiciar, de juzgar, de ejecutar lo juzgado, también acusan. Por lo tanto, es el órgano jurisdiccional el que realiza todas las funciones de la acción penal. Claro, un sistema, otro sistema, completamente distintos, no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, a raíz de la codificación, sobre todo, del siglo XIX, se decidió que lo mejor era realizar un sistema intermedio, que se le llama el sistema inquisitivo formal o mixto. En ese sistema,
esa primera fase de saber si realmente ha existido el delito y quién ha cometido el delito, es necesario que la protagonice alguien. Y ese órgano que va a protagonizar esa fase, nosotros sino el juez de instrucción. En España el juez de instrucción, pero en el resto de Europa el fiscal. Entonces, el juez de instrucción es el que va a averiguar qué sucede, qué hechos, tal. Llegó un momento en el que el juez de instrucción, para que inicie la causa, requiere que alguien vaya y le diga, oiga, ¿qué ha ocurrido esto? ¿Qué sucedía? Pueden suceder dos cosas. Y por eso se introdujo la figura del fiscal. Pues por una sencilla razón, si por ejemplo se dejaba al albur de la víctima el ejercicio de la acción penal o no el ejercicio de la acción penal, podíamos encontrarnos con que igual se cometía un delito grave, por lo que fuere, hablaran los abogados, se llegara a un acuerdo y la víctima dijera, no, yo me aparto del procedimiento. Y no hubiera nadie más aparte de la víctima, con lo cual el señor se iba de rositas. Por eso se decidió introducir una figura objetiva que fuera la que ejerciera la acción delictiva, la acción penal, por un delito con carácter público y, sobre todo, desde una serie de principios que son la imparcialidad y la legalidad. Y ahí es cuando nace el Ministerio Fiscal. ¿De cuándo hablamos, Carmen? Pues estamos hablando exactamente, si no recuerdo mal, que la primera vez que se nombra el Ministerio Fiscal es, voy a cogerme los apuntes, porque claro, aquí ya no me da palma la cabeza. La primera vez que se habla del Ministerio Fiscal es en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. Esa es la primera vez que se habla del Ministerio Fiscal en España. La primera regulación, digamos, la primera estatuto o ley que se le aplica al Ministerio Fiscal es de 1926. Y a partir de ahí ya la figura del fiscal se va perfilando. Una cosa que creo que es muy interesante que sepan ustedes, y es que las mujeres no hemos podido ser ni jueces ni fiscales hasta que no se aprobó la Constitución del 78. Es decir, era una profesión, la de juez y la de fiscal, que las mujeres teníamos vedada, o sea, no podíamos ejercitar como tales. De hecho, la primera mujer fiscal, Soledad Cazorla, se nombró fiscal en el año 1978. Por lo tanto, me parece un dato relevante el saber que nosotras no hemos podido acceder a este tipo de cargos dentro de la Administración de Justicia hasta hace escasos años. Bueno, y desde el 78 hasta el 22, que te conviertes en fiscal jefe, sí. No había habido ninguna mujer en Álava en ese cargo tampoco. No, es que yo soy la primera, o sea, no ha habido ninguna otra mujer, soy la primera, no me hace ilusión, No, soy la primera fiscal jefa de Álava y además de Vitoria, con lo cual yo con mucha honra y con mucho cariño. La verdad es que me siento muy orgullosa del cargo que tuvieron a bien nombrarme. Y realmente todo esto va en relación con lo que el Ministerio Fiscal le encarga ahora mismo la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 regula el Ministerio Fiscal dentro del artículo 124 y lo encuadra dentro del Poder Judicial. Es decir, el Ministerio Fiscal es Poder Judicial. No somos Poder Ejecutivo, no somos Poder Legislativo. Estamos dentro del Poder Judicial, pero tenemos una autonomía funcional respecto de los jueces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros propios órganos, el Fiscal General del Estado, los fiscales de sala, los juntas de fiscales de sala. Es decir, estamos integrados, pero con nuestros propios órganos. Y además también tenemos una autonomía orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que los fiscales no dependemos de los jueces, lo mismo que los jueces no dependen de los fiscales. Esto siempre lo digo, pero a mí me han preguntado que cuándo ascendía a juez. No se lo digan nunca a un fiscal, se va a enfadar mucho, ¿vale? Bueno, a mí me lo han preguntado por la calle. Bueno, ¿y tú, Maja, cuándo vas a ascender a juez? Digo, pues, me parece que ya no. O sea que es algo importante de saber. No tenemos ningún tipo de dependencia, ni orgánica ni funcional. Y la actuación del Ministerio Fiscal se basa siempre en 4 principios. Primero, el principio de unidad de acción. ¿Qué quiere decir el principio de unidad de acción? Pues que si yo cometo un delito en Cádiz y otro lo cometo aquí, pues que la actuación del Ministerio Fiscal sea igual en Cádiz que aquí. Por lo tanto, existen toda una serie de mecanismos para garantizar que nosotros siempre, sin importar dónde, cómo o cuándo, se le va a aplicar siempre la misma interpretación de la ley. Es unidad de acción. El otro principio que es importante es el principio de jerarquía. No nos vamos a engañar. Yo pertenezco a un cuerpo judicial jerarquizado. Mi jefe supremo es el fiscal general del Estado, después están los fiscales de sala, que hay fiscales de sala de prácticamente todas las materias que queramos hoy en día, delitos de odio, delitos de extranjería, violencia de género, víctimas, económicos, es decir,
todos esos. Luego tendríamos a la Junta de Fiscales de Sala, luego tendríamos a los órganos técnicos, que son la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado y la Secretaría Técnica y la Inspección Fiscal. Y debajo de ellos estarían los fiscales superiores de las comunidades autónomas, los fiscales jefes provinciales y el resto de fiscales. Me gustaría también incidir en una cosa para que ustedes tengan claro respecto del Ministerio Fiscal. Actualmente, en marzo de 2024, había 2.795 fiscales, de los cuales el 66% somos mujeres. ¿Qué sucede? Que lo que es encargos directivos estamos solo el 38%, es decir, que todavía en lo que son standing alto, digamos, de lo que es nuestra carrera, pues hay todavía un 38%. Pero bueno, yo espero que esto se vaya aligerando. Y decir también que me parece algo interesante que frente a los 2.795 fiscales que somos nosotros, hay 5.800 jueces. Es decir, que existe una gran diferencia entre unos y otros. Y, sobre todo, decir que aparte de esos dos principios que antes he dicho y que me parecen fundamentales, que es el de unidad, actuación y el de la dependencia jerárquica, sobre todo hay dos que son los que todos los días tenemos que verlos, que son el de imparcialidad, es decir, un fiscal tiene que ver una causa de manera imparcial y ver tanto lo que es a favor como en contra del reo. La ley de enjuiciamiento criminal obliga a todos los miembros del Ministerio Fiscal, como a los jueces, como a la policía, como a todos, a que cuando instruyan un delito tienen que reflejar en el atestado todo aquello que sea tanto bueno como malo para la víctima. Por lo tanto, la imparcialidad es esa, el obtener un hecho objetivo a partir del cual decidir. No, el fiscal no siempre acusa. El fiscal muchas veces pide el archivo. El fiscal muchas veces pide la libre absolución. Porque yo no me juego nada. Yo si llevo a alguien a un banquillo, tengo que llevarlo porque tengo indicios suficientes para llevarlo a ese banquillo. Siempre he dicho una cosa, nadie mejor que un fiscal sabe lo que es necesario en una causa penal para llevar a alguien a un banquillo. Y, por lo tanto, única y exclusivamente lo hará cuando tenga base para hacerlo. Porque siempre se nos ha pensado o existe esa idea de que el Ministerio Fiscal siempre acusa. No, no siempre acusa. También hay situaciones en las que pide la libre absolución o pide directamente el archivo de la causa. Y luego, el otro principio, que me parece que es el fundamental de todos, aparte de la imparcialidad, sí, es el de la legalidad. Yo no tengo otro cliente que no sea la ley y que no sean ustedes. O sea, el Ministerio Fiscal nace por y para la sociedad. La ley es mi cliente, mi referencia, pero son ustedes. Yo tengo que velar porque ustedes tengan una sociedad que más o menos sirva y establecer los medios para que puedan ustedes, en cierta manera, estar seguros. Y es deber del Ministerio Fiscal eso, actuar por y para ustedes. Somos un servicio público. Nosotros estamos para la sociedad. No tenemos ningún tipo de intereses extraños ni raros. No, simplemente es servir. Y ese servicio se plasma en muchas cosas, no solamente en el juicio penal, en civil se plasma. En el ámbito civil, por ejemplo, intervenimos siempre que hay menores de edad o personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Ahí actuamos siempre. También actuamos en social. También, ¿por qué? Porque se nos encarga la vulneración de los derechos fundamentales. Ese despido, por ejemplo, durante una baja o esos supuestos de discriminación en el que a igualdad de oportunidades resulta que se elige a uno respecto de otro porque el otro pues igual tiene el pelo rizado, ponle, ¿no? También intervenimos en el contencioso administrativo. Es decir, nosotros disfrutamos de una actuación muy amplia en todos los órganos jurisdiccionales, pero siempre abocados al principio de legalidad y a la sociedad. Uh-huh. Nos va a tocar hablar de tu jefe, ya te lo voy adelantando, o sea, no, va a ser inevitable, pero antes de ponerle nombre a tu jefe, que ya saben todos a quién nos estamos refiriendo, te voy a hacer una pregunta que es un poco una pregunta con trampa, pero yo creo que nos va a ayudar a clarificar algunas cuestiones. ¿El fiscal del Estado es el fiscal del Gobierno, Carmen? No. A ver. No. A ver, es como de costumbre, siempre. Seguro que todos ustedes han pensado que sí, que el fiscal es el fiscal del Gobierno. No, el fiscal no es el fiscal del Gobierno. Lo que hay que tener muy claro es lo que es el Estado moderno. El Estado moderno, digamos, es la teoría del Estado moderno, el primero que la
estableció fue Montesquieu y estableció un sistema de división de poderes. Todo Estado se basa en 3 poderes, uno el legislativo, otro el ejecutivo y otro el judicial. Esos son los 3 pilares del Estado. Esos 3 pilares del Estado no pueden ser, aunque quieran ser, independientes. Lo que pasa es que se arbitran una serie de las constituciones, fundamentalmente, arbitran sistemas de contrapesos para que ni el poder legislativo sea más importante que el judicial ni el ejecutivo. Entonces, los nombramientos que afectan generalmente al poder judicial derivan de los otros poderes, del legislativo y del ejecutivo. El legislativo legisla, lo propio nombre lo dice, es decir, del Parlamento y del Senado salen las leyes que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. De ahí que también salen las mayorías. ¿Las mayorías para qué? Para que de ese poder legislativo nazca el poder ejecutivo. Y por esas mayorías, quien obtiene la mayoría forma el poder ejecutivo, luego forma el gobierno. Y luego estamos el poder judicial, que dirán ustedes, y bueno, y ese que está ahí... No, ese poder judicial está a su vez también contrapesado por el poder legislativo y el poder ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial, todos ustedes saben cómo ha estado. Pues ha estado como ha estado porque sencillamente los componentes del Poder Legislativo no se ponían de acuerdo en alcanzar las mayorías necesarias para poder proceder a su nombramiento, hasta que se llega a un acuerdo y ya se ha nombrado. Y al Fiscal General del Estado, pues también le nombra y le cesa al rey, pero le propone el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si realmente todos actuáramos con los deberes de probidad, honestidad, honorabilidad, honradez, en esa relación de juego de poderes, y todos fuéramos realmente como tendríamos que ser, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque cada uno sabríamos dónde estamos. Mira, un ejemplo muy claro y que yo creo que lo van a entender todos ustedes. Gran parte de mis amigas son jueces y gran parte de mis amigas son también abogadas. Ellas en su sitio y yo en el mío. Es decir, a lo largo de todos los años que yo llevo trabajando, yo nunca he ido donde he hecho un juicio igual con una amiga mía. Pero a mí no se me ocurre ni por lo más remoto ir decir, oye, métele caña a este. Lo mismo que a ella tampoco se le ocurre decirme a mí, oye, acusa a este. ¿Pero por qué? Porque tenemos sentadas unas bases de relación sanas, conforme a esos deberes. Sabemos dónde estamos cada uno. ¿Y qué sucede? Cuando perdemos la noción de dónde estamos cada uno, es cuando suceden estos problemas. ¿Hemos perdido esa noción? Pues yo espero que algún día toda la gente... Luego, al final de todo esto que he contado, es que se me olvidaba decirlo, pero es que es muy importante. Todo esto que he contado de los 3 pilares, todo eso depende de nosotros. Somos nosotros los que definimos. El voto define el poder legislativo. Es decir, el acto de ir a votar no tiene que ser un acto, tiene que ser un acto pensado. Porque precisamente de ahí deriva luego todo el resto de políticas y de ideas y de todo. Y yo creo que simplemente lo que hay que pedirle a nuestros poderes públicos es que simplemente razonen y sepan dónde está cada uno y para qué está cada uno, porque al fin y al cabo les pagamos entre todos. Pues vamos a hablar de tu jefe un poco, ¿no? Y así aclaramos un poco las cuestiones. Tu jefe, que se llama Álvaro García Ortiz, que no le conocíamos de nada hace unos meses y ahora pues casi... Hombre, pues fue el fiscal que llevó el Prestige. Pero fíjate, ni siquiera entonces, que ahora se ha recordado efectivamente, sí, fue él. Y para criticarle, que fue el fiscal que llevó en su momento el Prestige, ahora come y cena prácticamente con todos nosotros a diario, estamos viendo... Sí, hoy comiendo he estado con él también. Por eso. Por la tele, no se lo piensen ustedes. Bueno, yo no sé cómo vives tú, como fiscal jefa aquí en Álava, la situación de tu jefe y qué nos puedes trasladar de eso. Cuéntanos algo que no sepamos, ¿eh? Lo que ya sabemos, no. No puedo contarlo. Pero sabes, un poquito. No puedo. Venga, Carmen. No, porque yo estoy aquí como fiscal jefa, yo no estoy aquí como Carmen Cotelo. Vale. Cuando salgamos luego nos vamos a tomar todos un vino y os lo cuento. Bueno, pero venga. Yo aquí no puedo, o sea, no puedo, yo lo que tengo es muy claro, es lo que he dicho antes. Aparte de que yo soy una enamorada de mi profesión, a mí no hay cosa que más me guste que ser fiscal. O sea, a mí, entre nosotros, a mí juez no me hubiera gustado nada serlo, no me gusta. Y por mi carácter lo mismo, no me pega. Pero a mí ser fiscal, yo soy una apasionada de ser fiscal. Entonces a mí me encanta mi profesión. Y cuando veo que ocurren estas cosas, a mí me duele como profesional. Pero al mismo tiempo es un dolor profesional, pero que no me impide. Pero ni a mí ni a los 13 restos de fiscales que hay en Álava. Es decir, sí, hay un hecho
pero nosotros estamos volcados a la sociedad y seguiremos trabajando como hemos estado trabajando es decir, sí, es una situación fea, pero que a nosotros, que somos al fin y al cabo, somos fiscales de a pie, somos de la trinchera, somos de Barrera, no estamos en Madrid. Nosotros somos los fiscales que nos levantamos todos los días, los que están de guardia llegan al juzgado de guardia y bueno, ¿y qué tenemos hoy? O sea, entendedme, estamos en un mundo en el que a nosotros lo que ocurre en Madrid, ocurre en Madrid. En Vitoria pasa lo que pasa todos los días en el juzgado de guardia y en el juzgado de violencia sobre la mujer. Y eso es lo que nos importa. Pero sí contamina un poco pues el igual nombre y la figura. Contamina, ¿no? igual para la opinión pública. Pero a mí, como profesional, miembro de la Fiscalía y siendo jefa de Álava, a mí no me afecta. Es la imagen que ustedes reciben de mi institución lo que me puede doler. Eso es lo que me duele. Bueno, venga, vamos a dejar a tu jefe tranquilo hasta el vino, luego ya... Carmen, tú has peleado y sigues peleando muchísimo por conseguir protagonismo para la víctima en lugar de para el delincuente, y sobre todo dentro de esas víctimas que pertenecen a colectivos más vulnerables. Cuando yo hablaba contigo preparando un poco esta sesión, te encendías, de hecho, sí, ¿no? Sí. Diciéndome, es que hemos estado durante siglos Sí. dándole protagonismo en los juzgados al delincuente y no a la víctima. ¿En qué Sí, punto sí. estamos ahora? Pues ese es el siguiente paso que hay que avanzar. O sea, toda la teoría jurídica del delito, toda se realizó sobre la base del delincuente. El que importaba era el delincuente, proteger al delincuente, que se garanticen los derechos del delincuente. A ver, que a mí me parece muy bien, claro que hay que proteger los derechos del delincuente, que tiene todo el derecho del mundo. De hecho, es inocente hasta que no se acredita lo contrario. Es decir, tú entras en un juzgado de guardia y eres inocente. Ahí se apañan las partes para acreditar que tú has sido el malo, pero siempre era el delincuente, el acusado y la víctima. ¿La víctima? O sea, es que la víctima es la olvidada del derecho penal. Es la olvidada, la gran olvidada. Y yo creo que a raíz de determinados acontecimientos, mira, la manada creo que fue un punto de inflexión en España. El caso era de la señora Pericot, ese ha sido también otro punto de atención. Y tenemos que girar la visión. Y si las leyes garantizan los derechos del investigado, como tiene que ser, y yo soy la primera que los garantizaré toda la vida, pero también la víctima, ¿no? Yo creo que fue la gran olvidada del legislador, sobre todo del siglo XX, y es la nueva protagonista del siglo XXI, y espero que siga así, porque los calvarios que las víctimas tienen, bueno, que ya lo habrán visto ustedes, ¿no?, en el interrogatorio que le hicieron el otro día el señor magistrado a la que denunció a Íñigo Errejón, ¿no? O sea, vamos a ver, esto es lo que tiene, ¿no? O sea, vamos a hacer que las víctimas hagan lo que tienen que hacer. La víctima, su derecho fundamental, ¿saben ustedes cuál es? A dejar de ser víctima. Tiene el derecho a dejar de ser víctima. Y muchas veces los tribunales no le dejamos que deje de ser víctima. Y nos dedicamos a recordarle una y otra vez que es víctima. Así nunca se va a curar. Y eso tiene que cambiar de plano. En ese sentido, y volviendo al ejemplo que has puesto, que lo tenemos muy reciente y además es muy gráfico, ¿no?, ese interrogatorio de este juez, que además ahora se escuda en que ese es su tono habitual. A mí no me pareció el mismo tono. Que se lea el Estatuto de la Víctima. No me pareció el tono igual el que utilizó con la denunciante del que utilizó en concreto con Íñigo Errejón. Pero ahí se ha dado también otra circunstancia, y es la filtración de esas imágenes, que desde luego nos ayudan al común de los mortales a tener un juicio de valor, y valga la expresión, sobre lo que está ocurriendo dentro cuando una presunta víctima de violencia de género está denunciando. ¿Es bueno o malo que eso se filtre? Eso es una filtración. Eso es una filtración. Interesada, o sea, evidentemente. Evidentemente. Sobre todo porque hay que tener en cuenta cuando nosotros realizamos un acto judicial, todos van preservados, es decir, o sea, la ley de protección de datos es que está ahí. O sea, quien las filtre o no los filtre, pues desde luego está muy mal, porque las filtraciones todas son muy malas. Da igual de dónde vengan o como sea. Y eso es una filtración que ha servido, pues, para que veamos de qué tono pueden ser determinados interrogatorios. Yo tengo que decir una cosa. Yo cuando lo oí me espeluzné. O sea, yo estaba en el sofá de mi casa y digo, no me puedo creer que en el año 2025 esté oyendo a un señor que le está preguntando a una víctima a ver si le tocó el culo y las tetas.
¿Pero de qué vamos? O que, o sea, es que yo oí también cuando, ¿para qué se sacó el miembro viril? Y se lo pregunta a la víctima. Digo, eso no se lo habrá preguntárselo al señor que lo sacó, digo yo, ¿no? O sea, eso es una vergüenza. Pero eso está pasando en los juzgados. Eso es una vergüenza. Todavía las víctimas tienen o tenemos la seguridad de que la justicia nos defienda adecuadamente. Yo puedo decir que como yo me enteré que eso ha ocurrido en algún momento, tomaré las medidas que entienda necesarias. Espero que no ocurra. La verdad es que yo creo que cualquiera de los fiscales que hay en Álava presencia un interrogatorio como ese y desde luego en ese mismo momento lo para, le llama la atención a su señoría y le dice que suspenda el acto porque así no se puede seguir. Y una vez que se ha producido todo eso, ¿qué puede hacer la Fiscalía? Hombre, pues unas cuantas cosas. Por ejemplo, remitir un escrito denunciando esa conducta ante el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, se me ocurre. Es que no saben ustedes, de verdad, se lo digo, el calvario al que le podemos hacer someterse a una víctima. Es que a mí se me cae la cara de vergüenza. No sé si se lo cuento. No sé lo que vas a contar, pero sí, yo te digo que sea todo. Es que, ¿sabes? Es que a mí me da tanto coraje contarlo, porque me parece que es echar tierra sobre mi tejado. Pero es que hay que hacerlo. Pues venga. Nuestro sistema judicial se basa en una cosa, que son las pruebas. Pero las únicas pruebas válidas son las que se practican en el acto de juicio. Todo lo que es anterior a ese acto de juicio son indicios. Pero como tales no tienen la capacidad para quitar del medio la presunción de inocencia, para que se enerve la presunción de inocencia. No, mira, para que se quite del medio la presunción de inocencia. ¿Habrán entendido ustedes? Muy bien, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que eso requiere básicamente del hecho de que todo lo que se ha realizado durante la fase de instrucción tiene que repetirse durante el acto de juicio oral. Tiene que repetirse además por un principio que se denomina el principio de inmediación. Los jueces lo que hacen básicamente siempre, antes de dictar una sentencia, bien sea condenatoria o bien sea absolutoria, es examinar la prueba practicada y valorarla. El artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que los jueces tienen que valorar la prueba practicada conforme a las normas del sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Por eso a veces surgen problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que a la víctima se le va a pedir que vaya al acto de juicio igual 4 años después de haber ocurrido los hechos. Pero no solamente es eso, sino que es que yo les voy a decir, con la legislación española en la mano, si una señora de 45 años, normal, con trabajo, que no tiene ningún tipo de discapacidad, una señora como podemos ser cualquiera de nosotras, tenemos la desgracia de sufrir un delito contra la libertad sexual, les voy a contar las veces que va a tener que pasar contándolo, ¿vale? Evidentemente lo va a contar una primera vez, bien sea su marido, bien sea su amiga o alguien. Esa va a ser la primera vez que lo cuente. La segunda vez que lo cuente va a ser en comisaría, cuando ponga la denuncia. Si además alega que ha habido violencia en ese acto, la van a llevar a Txagorritxu. Y entonces van a aperturar el protocolo por delitos contra la libertad sexual. Con lo cual va a llegar el médico forense y va a estar presente en la exploración ginecológica que se realice. Y el forense le va a preguntar, oiga, ¿y cómo ha ocurrido esto? Vamos 3, ¿vale? Hemos puesto la denuncia y empieza la rueda del juzgado a dar vueltas. Que nunca se para, ¿eh? Porque yo siempre digo a la gente, una vez que pones en marcha la rueda de la justicia, esta no se para hasta que no hacemos el juicio, que no se olvide nunca. Y entonces la van a llamar a declarar como testigo y víctima en la fase de instrucción, que acordaros del principio, es para determinar si ha existido el delito realmente y el autor. Ya llevamos 4. Claro, luego, además, habrá que saber si esa señora tiene algún tipo de secuela psicológica a raíz de esos hechos. Con lo cual, 5ª vez, la van a llevar a la oficina integral de valoración forense y lo va a tener que contar otra vez. Pero igual también ha tenido algún tipo de lesión física. Y entonces va a tener que volver al forense para que la vea. Ya llevamos 6. Y luego, ya si hay suerte, el juicio. 7 veces. Y 4 años de decalaje. Y posiblemente entre esto de aquí, que hemos dicho de la fase de instrucción, y el acto de juicio, hayan pasado 4 años. ¿Hay derecho a eso? ¿A qué eso no hay derecho? ¿A que eso es hacerle a la víctima, encima de lo que ha pasado, hacerle todavía más daño? ¿Y por qué? Porque nuestra legislación no avanza o avanza muy lentita. Las pruebas preconstituidas, esa es la base de lo que yo entiendo que tiene que ser el futuro en el ámbito penal.
Una prueba preconstituida quiere decir que la declaración de la víctima se hace esa vez y ya vale para todo el proceso. Olvidémonos, ya no vienes más. ¿Pero qué sucede? Que eso lo ha acotado mucho el legislador. El legislador solo lo aplica a menores de 14 años o a víctimas especialmente vulnerables, pero no lo aplica a los demás. Es víctimas especialmente vulnerables y menores de edad. ¿Y quién define que una víctima es o no especialmente vulnerable? Generalmente para eso lo que hacemos es utilizar los servicios del equipo psicosocial para que nos determine si efectivamente esa víctima puede estar sometida a este calvario que le vamos a hacer. Y claro, y ya nos agarramos a las pruebas preconstituidas como si no hubiera nada. Pero ¿qué sucede con una prueba preconstituida? Que pierde la frescura de la inmediación. Y entonces a los señores magistrados que enjuician no les gusta. Pero la llevamos. Lo que sucede es que a ellos no les gusta porque con las pruebas preconstituidas se les priva de la posibilidad de mirar, de ver, como si ellos fueran como el oráculo de Delfos, ¿sabes? Que entiendes que diferencias el bien del mal impresionante. Tienen ese don. Entonces, claro, pues como tienen ese don, no se lo quieren quitar. Entonces prefieren que la pobre víctima, que lleva 4 años, que ya está empezando a sacar la cabeza, porque no sabéis la cantidad de víctimas, sobre todo, de verdad es que de libertad sexual y de violencia sexual, que están ya empezando a curarse, están curando, están empezando a levantar la cabeza cuando de repente, zaca, les llega la citación para el puñetero juicio, iba a decir. Claro, las matas. De repente esa mujer empieza otra vez a recordar. La victimización secundaria, que existe la victimización secundaria. O sea, esas pobres señoras o señores, porque también, ese es otro tema también del que me gustaría comentar, la cantidad de víctimas que todavía no confían en la justicia y no vienen donde estamos nosotros porque creen que no les vamos a ayudar. Y el problema es que, claro, con imágenes como las de este señor el otro día, no va a creer nosotros ni el tato ya. En fin. ¿Quieres hablar de señores? ¿Querías hablar de señores? No, también? es que hay determinados delitos que a mí personalmente como fiscal me preocupan porque no salen a la luz. La violencia sexual en el ámbito homosexual no sale. No se denuncian. Cuando yo estoy segura que alguna se tiene que producir. La violencia de género, todavía hay muchísimas mujeres que no saben que son víctimas de violencia de género. O sea, no lo digo, no es broma. Hay muchas mujeres que todavía hoy en día, en el 2025, no saben que son víctimas de violencia de género. Ya podemos hacer las campañas que queramos, pero no, es verdad. Y hay determinados sectores de la población que a mí personalmente me preocupan muchísimo, que son un sector de la población que es la ancianidad. La ancianidad, las mujeres ancianas sufren muchísima violencia de género y mucha violencia doméstica. Y no se denuncia. Pero, ¿y hay conciencia de que lo son? Va un poco ligado a esto, ¿no? Claro, en una mujer de 70, 75 años, que toda su vida su marido le ha dicho, anda, calla, fea. Igual ella, ese anda, calla, fea, ya lo tiene muy asumido. Mira, yo siempre te voy a contar. Antes de que existiera la ley de violencia de género, contra la violencia de género, perdón, me tocó un juicio que para mí fue uno de los que más me impactó No había ningún precepto penal específico para aplicar por violencia de género. Habría que aplicar los preceptos generales, ¿no? Entonces era una señora con una pinta estupendísima, que vino acompañada de sus 2 hijos. La señora con una pinta espectacular. Señora, más. El juicio iba por delito de coacciones y por un delito contra la integridad moral. En aquel momento, insisto, no existía la legislación específica de la violencia de género. Esta pobre señora, que como digo, era un mujerón, tuvo que estar prácticamente ingresada psiquiátricamente por una depresión mayor que le había causado su querido marido, cuando desde el primer día de casados empezó a decirle, eres tonta, eres fea, no sabes cocinar, no sabes hacer esto, siempre metes la pata, eres un desastre. Así durante 30 años. Raquel, ¿tú te imaginas durante 30 años soportando eso todos los días? Todos los días. Al final, eso es un maltrato. Y ella, en unas sesiones que tuvo cuando precisamente en esa depresión mayor tuvo que hacer un internamiento psiquiátrico, fue a través del contacto con la enfermera cuando empezó a decir, pero es que a ti te están maltratando, tú no te das cuenta. Y ella no se dio cuenta. Estoy hablando, ya te digo, de hace bastantes años. Pero a mí es que el asunto Una señora estupendísima, o sea, ¿cómo te puede minar la moral? Alguien, sin ponerte la mano encima, porque no le puso la mano encima nunca. Todo es taca, 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 taca.
Hay otro colectivo también vulnerable que me gustaría saber hasta qué punto está preparada la justicia para dar atención. Son los menores, Carmen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué tenemos que hacer? A ver, yo durante 22 años he sido fiscal delegada de menores en Álava. Entonces, de eso un poquito sé, un poquito. Es que con los menores, madre mía del amor hermoso. Mira, la violencia doméstica no se pueden imaginar ustedes. Pero yo también digo una cosa, ole por esos padres y por esas madres que han sido capaces de poner punto a la situación, ¿no? El problema que tiene la violencia doméstica de hijos hacia padres o de hijos hacia abuelos es que se siente tal pudor por parte de quien la sufre, que gran parte de esa violencia doméstica siempre ha estado muy escondida. Pero creo que ahí sí que hemos ganado en algo, es decir, ahí sí que yo he visto que los padres han decidido tomar las riendas y darse cuenta de que en el ordenamiento jurídico hay medios para favorecer que ese menor cese. Ese menor no, mira, a mí me gusta decir joven, que el término menor no me acaba de gustar. Al fin y al cabo hablamos de chicos entre los 14 y los 18 años, es decir, me gusta el término joven, menor no. Entonces, esos jóvenes a través de las medidas pueden perfectamente acoplar su vida, volver a... Es decir, hay todo un entramado de posibilidades para que ese chico, ese joven, reconduzca, que no hay que perderlas de vista. ¿Y qué hacemos con los menores? Pues no sé. Yo creo, realmente para mí, la ley del menor, la 5/2000, es una ley que nos la han copiado mucho, por cierto, sobre todo en las legislaciones latinoamericanas nos la han copiado mucho. Y es una ley que es pro menor infractor, pro joven infractor. Y yo creo que a través de todo lo que se arbitra en la ley se puede hacer grandes cosas. Y a la inversa, Carmen, cuando son las víctimas los menores, que también es especialista. Yo llevé el caso Sansueta. ¿Se acuerdan ustedes cuál es ese caso Sansueta? ¿Cómo le puedes explicar a un menor que en ese momento tiene 14 años que él no es el que lleva la pana, sino que ha sido violentado en su libertad sexual? Mira, en el caso de Sansueta, el mayor problema que yo tuve como fiscal era hacerles ver a los menores que eran víctimas, porque ellos no se creían víctimas. Ellos se creían que ellos cortaban el bacalao, cuando no era así, porque era precisamente la conducta de esos señores de 40, 50 y 60 años los que les embrutecían a ellos. Pero imaginémonos cómo está la situación cuando a un menor tienes tú que hacerle ver que es víctima porque él no se reconoce como tal. Es que hay mucho que hablar sobre eso. El conocimiento, el acercamiento sexual inicial que tienen los menores es pésimo. Están hartos ustedes de oírlo, en todos los sitios sale, son las redes sociales, es Internet. Y es verdad, no nos engañemos. Eso no tiene nada que ver con la vida diaria de cualquiera de nosotros. Y se hacen unas circunstancias y es penoso. Y bueno, la red de protección ahí está, el Consejo del Menor ahí está. Pero sobre todo yo creo que lo que hay que partir es de un ámbito educativo. Educativo que yo siempre digo que tiene que partir en primer lugar de la familia y luego del ámbito escolar y que los padres estén atentos. Siempre le digo lo mismo a los padres, señores, sus hijos hasta que no tienen 18 años están bajo su responsabilidad. Es decir, ustedes pueden coger el móvil y mirar, no pasa nada, no es un delito de descubrimiento y revelación de secretos. No se olviden, al fin y al cabo, los padres, que ellos van a ser los que van a tener que pagar la responsabilidad civil en el caso de que su hijo cometa una fechoría. O sea que los padres atentos, que no pasa nada por estar atentos en lo que hacen los jóvenes en sus casas. Las redes sociales están colaborando a que los delitos estén cambiando y a que los delincuentes tengan otro perfil, ¿no? Sí. Ya hablamos mucho de ciberseguridad y hablamos mucho de delitos a través de la red. Las nuevas tecnologías avanzan muy rápido. No sé si a la justicia le da tiempo a adaptarse rápido para poder acometer todo esto que llega con la tecnología. Sí, hombre, lo estamos intentando. Tenemos un fiscal de sala de delitos informáticos. Yo el año pasado hice un curso sobre ciberseguridad. Pero hay nociones muy básicas que no se nos pueden olvidar. Yo, una y fundamental, cada vez que tengo un foro como este, siempre lo digo, por favor, si ustedes pierden el DNI
o se lo sustraen, me da igual. El DNI no aparece por casa. El DNI no está. Por favor, inmediatamente a comisaría y denuncien la pérdida. Porque los DNIs en el mercado negro, es que es un filón, o sea, es que los venden a mogollón. ¿Por qué? Porque lo utilizan de tapadera. Entonces, antes de que la gente supiera esto, es decir, antes la gente iba y denunciaba que me habían sustraído el DNI, pero no la pérdida. No hay que denunciar tanto la pérdida como la sustracción. ¿Por qué? Pues porque un señor con un DNI hoy en día, por teléfono, porque la mayoría de las cosas las hacemos todas por teléfono o vía internet, se hace pasar por ti y se te ha comprado 7 coches, vamos, un apartamento en Torrevieja igual hasta también. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, como empiezan a llegar a tu cuenta cargos, los dejas de pagar y al final te denuncian por estafa. Y entonces, siempre, de verdad, eso es mi recomendación a todos, como no aparezca el DNI, directamente a comisaría, para evitar esto. Porque hay muchísima gente, claro, que empieza a recibir citaciones en concepto de investigar en sus domicilios y digo, ay, ¿por qué? ¿Pero qué he hecho yo? Oiga, pues usted se compró tal. ¿Qué me voy a comprar yo? Pues es que enseñaron su DNI. Es que a mí se me perdió. Por eso, que eso es básico. Y a lo que iba, pues sí, intentamos seguir y actualizarnos. Pero claro, es un mundo que para nosotros, que somos todos de letras, como digo yo, es como otros mundos que están en este. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, las fiscalías de sala sí que cuentan con técnicos, especialistas. Es decir, es como todo, recabar ayuda de los que saben, ¿no? Uh-huh. Antes comentabas que te entristecía, ¿no?, escuchar a la gente que ha perdido la confianza en la justicia, y la verdad es que es una frase que se oye de forma muy recurrente. Sí. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tiene que hacer la justicia para recuperar la confianza de los ciudadanos? Mira, yo lo que quiero es que la sociedad alavesa confíe en la Fiscalía de Álava. Bueno, algo estás haciendo bien hoy. Entonces, yo ahora mismo ya no me voy a ir más lejos. Yo lo que quiero es que confíen en que nosotros somos 14 fiscales para toda Álava y que estamos por y para todos vosotros, ¿no? Para intentar ayudar en lo que se pueda. Si se puede ayudar, se ayuda. Si no se puede ayudar, se comenta y se dice, ¿no? ¿Cuándo puede recurrir a ti cualquier ciudadano a la vez? ¿Y cuándo tiene que hacerlo? ¿Cuándo es de obligado cumplimiento que vaya a la Fiscalía? Pues, hombre, cuando presencien un delito, sufren un delito. Es decir, las autoridades y los funcionarios tienen una obligación, que es que cuando vean que se está cometiendo un delito, tienen la obligación de contárnoslo al fiscal. Pero es que también es otra obligación que recae sobre todos los ciudadanos. O sea, la Fiscalía es una oficina que está de puertas abiertas. Se viene y se explica y qué es lo que se quiere, cómo se quiere y lo que se desea. Y se le atiende, o sea. Yo lo que quiero es que se sepa quiénes somos, lo que hacemos y cuál es nuestra misión. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, pero si hay alguna duda, este es el momento de levantar la mano. Les acercamos, como siempre, un micrófono y pueden hacer ustedes las consultas, las preguntas que consideren necesarias. Lo dicho, levantan la mano y las pueden formular. Pero un poco de curiosidad, no me digan que no tienen algunos de ustedes. Yo no me creo que no quieran ustedes saber algo. O que lo has dejado todo muy claro, Carmen. Sí. Mira, yo les voy a decir una cosa. La maldad existe y yo la he visto. Es que muchas veces nos creemos que la maldad existe. Y hay mucha psicopatía. Hay mucho psicópata. Hay que pedirle a Dios que no nos cruce en la vida ningún psicópata. Pero que hay gente mala, hay gente mala. Y lo veo. Y a mí esas cosas siempre me han afectado mucho. Por eso cada día me siento más orgullosa de ser fiscal, porque intento que esos que son malos acaben donde tienen que acabar. Pero la maldad existe, no se dejen engañar. ¿Y acaban donde tienen que acabar? Claro, en Zavalla, divinamente. Por ahí tenemos una pregunta. Buenas tardes. Hola. Encantada de esta charla, lo que pasa que yo juego en casa porque Carmen y yo nos conocemos hace Espera, muchos que no tengo años. las gafas, espera. Oye, Ainhoa, corazón, ya te he dicho que venía. ¡Oye, Ainhoa, maja! ¡Qué guay! Bueno, quería hacer dos comentarios a lo que estamos diciendo. Uno, quizá la Fiscalía sea la parte de la justicia, no sé si menos conocida o menos criticada. Yo creo que el cuerpo que es responsable en este momento de la imagen que se tenga de la justicia, que no voy a pararme a analizar, es la judicatura.
Siempre. Yo creo que son como ¡guau! Los Sí, grandes gurús, aunque Sí, hagáis sí. la misma oposición. Sí, sí. Y luego, por otra parte, Nos hemos dejado comer el mijo los fiscales. yo creo que sí. Por los desde luego. jueces, sí, sí. Y luego, por otra parte, también me parece que hablabas también de que has visto la maldad y que Sí. tienen que acabar en Zaballa. ¿No crees que muchas veces lo de la cárcel y que se pudra en la cárcel y que esté 10 años en la cárcel, hay veces que se utiliza para delitos que no debería, o sea, que igual abusamos de pensar en la cárcel como solución frente a problemas que tienen otras causas más Sí. profundas y anteriores? Sí, yo por ejemplo ahí no, así que yo no soy partidaria nada de las penas de prisión, penas de corta duración, porque no sirven para nada. No sirven para nada. Penas cortas de 6 meses, 3 meses. ¿Qué proceso de reinserción social y de rehabilitación social se va a hacer en ese tiempo? Muy poco, escaso. Por eso yo creo que hay que atender a otras medidas, tratamientos sociosanitarios. Es decir, hay muchas cosas, pero claro, depende del legislador y de las opciones que nos da el Código Penal y el legislador, que son las que son. Entonces, es que no hay más. Pero yo creo que si preguntarais a la mayoría de los fiscales, las penas privativas de libertad de corta duración no sirven para nada. Es mi opinión, ¿eh? Ya te digo que deberíamos reconducirlos por otros lados. Y sí, no, y es verdad. No, y la oigo estupendamente, Urchi, majo, que la oigo muy bien. Si se utilizan también como soluciones penas de prisión para delitos que realmente tampoco tienen esa alarma social y que no soluciona nada. Por ejemplo, ¿cuál? No sé, estoy pensando igual en delitos más relacionados con la propiedad, estafas, cosas de esas. Yo creo que más le duele a la persona que le vayas quitando todos los salarios que tiene para que no está bien en la cárcel. Hombre, depende. Cuando hay un señor que es un especialista en hacer estafas a través de Internet y se ha sacado lo que no está escrito y lo que no está, vamos. Pues posiblemente. Al fin y al cabo, el sistema penitenciario, desde mi punto de vista, no es sino un fracaso. Es decir, la imposición de una pena por un delito es un fracaso. Es porque la sociedad no ha sabido dar a esa gente la necesaria educación o pensamiento o tal. Es decir, el delito yo lo veo como un fracaso. O sea, no es ningún éxito social. Por lo tanto, algo tendremos que hacer y mirárnoslo. Creo que había alguna otra cuestión por ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Y enhorabuena por la intervención. Muchas Felicito, gracias. Muchas gracias. Para ustedes, y espero que les haya servido. Una pregunta de curiosidad. Oímos mucho la declaración de que un miembro del Consejo General es conservador o progresista. ¿Cómo se define eso? Ay, mira, es que me ha encantado la pregunta. A ver. Es que no sé si es correcto. ¿Cómo lo digo? Es que es que me ha clavado. O sea, el derecho como tal, hay una teoría que dice que el derecho como tal no existe. Existe el derecho que decide el señor magistrado según se levanta de la cama con el pie derecho o con el pie izquierdo, como interprete la ley. Claro, hablan de jueces progresistas y de jueces conservadores por la sencilla razón de que, como en esta vida, todo se polariza en un extremo, la derecha y la izquierda. Entonces, como el Consejo General del Poder Judicial se basa en el consenso que alcanzan los partidos políticos en el Congreso de Diputados, sabemos que hay unos del PP, sabemos que hay otros del PSOE, sabemos que hay otros del PNV. Entonces, cuando utilizan esa expresión, se refieren a que ese señor magistrado ha sido propuesto por el Partido Popular o que ese señor ha sido propuesto por el Partido Socialista. Que no quiere decir que ese señor sea del Partido Socialista o del Partido Popular, porque, entre otras cosas, los jueces y los fiscales no podemos estar ni sindicados, ni afiliados, ni ir a manifestaciones, ni nada de nada. O sea, tenemos que ser mirlos blancos, cuando los mirlos blancos no existen, por si no lo saben sindicados ustedes. y afiliados no Nada, estaréis, no, pero no. algunos tienen un ramalazo. No, sí, bueno, eso lo he dicho, el derecho no existe. El derecho es lo que dice el señor magistrado cuando se levanta de la cama con el pie derecho o con el pie izquierdo. Luego la justicia está al albur de cómo se haya levantado el magistrado. Pues eso es lo que decía una teoría. Yo lo he contado aquí como una posibilidad. No vamos a decir que muy eso sea así, ¿eh? tranquilizador no es. Que no, hombre, que es una broma. ¿Entendés? Hay que meterle un poco de trallita a esto, hombre. Más cosas. ¿Los fiscales estáis especializados por materia o...? Mira, yo cuando empecé en esto, empecé en el año 93. Yo aprobé el año de la Expo, que me dio mucha rabia porque no pude ir a la Expo.
Claro, estaba allí yo estudiando todo el día y no fui a la Expo. Pero bueno, yo aprobé el año de la Expo, entonces en el 93 empecé a trabajar. Y entonces no existían los fiscales especialistas. Bueno, a ver, existían, porque si te tocaba un tema de estos de estudiar, tú estudiabas y te convertías en fiscal especialista. Pero como tal no existen. Ahora sí. Ahora la verdad es que en Álava tienen ustedes fiscales especialistas en violencia de género, en discapacidad, en menores, en seguridad vial, en civil, en contencioso administrativo, en laboral, en extranjería, a ver qué se me olvida, en delitos económicos, en delitos informáticos, y seguro que alguno se me olvida. O sea, tienen ustedes gente que está recibiendo además formación de manera continua, porque esto ya estamos como en el colegio, es decir, evaluación continua. Entonces, todos los años asistimos a cursos para renovarnos, para aprender más, para saber más. Es decir, que ahora mismo en Álava, si ustedes, por ejemplo, tienen una determinada duda o tal, pues tiene un fiscal a su disposición. O sea, la que menos sabe ahora de todo soy yo. Porque soy la generalista, pues soy la que menos sé. Pero claro, todos los demás tienen unos conocimientos que son muy buenos, la verdad. O sea que ahora sí existe. En el 93 no existía. De nada. ¿Alguna curiosidad más? Sí, por aquí delante. Dígame, señora. Pues mire que con lo que grito yo y no me ha oído usted. Me esfuerzo más, dígame. A mí me parece... en voz ya tengo, ¿eh? A mí me parece, vamos, que un ser humano nunca es absolutamente justo. Qué verdad más grande. Pienso que nadie. Sí. Y luego, el que hace mal es porque la sociedad no le ha dado posibilidades o no le ha dado. Hay quien las tiene todas y las manda a tomar por el saco. Sí, también. Y hay quien los hemos tenido que sufrir o los han tenido que sufrir, les tenemos que pagar si están en la cárcel, pero resulta que el que casi siempre paga es la víctima. Por eso yo digo porque que... por una u otra causa están enseguida en la calle. Por eso es mi lucha. ¿Eh? Por eso es mi lucha, porque yo quiero defender a las víctimas. Yo quiero que el sistema español cambie y que las víctimas pasen a ser las protagonistas del drama penal, como decía Ferri. Que el drama penal no esté protagonizado por el autor, sino por la víctima. Y es por lo que yo me comprometo a intentar hacerlo. Es que a mí me parece, o sea, en las víctimas mujeres, o sea, el hombre le dice más de una vez, no, yo voy a estar 15 años en la cárcel, pero tú vas a estar en el cementerio. Y eso es verdad. O sea, Sí, claro. Por eso estamos aquí, para lucharlo. La máxima 30. ¿Cuántos están en la cárcel? Están. Y yo creo que la cárcel sí tiene que Están en la cárcel, pero sí. tiene que estar. Hace este mes o estos días ha venido en el correo de uno que mató a su mujer en Bilbao, su mujer, su novia, Sí, lo que fuere. y que es inimputable porque estaba chinado. O sea, estaba chinado. Yo estoy chinada también. En el momento de matar nadie creo que lo... Hombre, vamos a ver. Obviamente. Seamos sinceras. A un señor Perdón, No, pero vamos a ser sinceras usted y yo. A un señor que ha matado a su mujer, lo primero que le interesa es que le declaren loco. Eso es así, lo primero que le interesa. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Pero es lo que va a intentar para defenderse. Parece que ha dicho que es absolutamente inimputable. Sí, pero seguramente le habrán puesto una medida de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario que está en Foncalén. Y un tío que mata a 2 o a 3 la víspera de cumplir los 18 años es inimputable. No, eso me pasó a mí. No sé si ustedes recordarán. Es que no, a mí me parece que la justicia es como un colador. Hombre, que tal mal no lo hacemos. De verdad. No, yo no digo los jueces, aunque vaya si hay algunos que les gusta. Mira, yo les voy a contar, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un asesinato de un señor en Lacua, en un garaje. No sé si lo recordarán. El autor cumplía 18 años al mes de estos hechos. Cuando he dicho que existía la maldad, lo he dicho por él. Por ese chico de 17 años. Yo no he visto una mirada más fría, más... A ver, nosotros somos animales sociales. Yo estoy con Raquel y las expresiones faciales, ¿no? Intentas que la gente te reconozca, tal, ¿no? O sea, yo recuerdo a aquel chiquito que había matado a ese pobre señor, que encima le había ayudado todo lo que podía y un poco más, encima de una manera, o sea, ahorcándole con bueno, en fin, un horror. Y era así como un pedernal, mire usted. Le estabas diciendo lo que le estabas diciendo, le daba igual. Por eso he dicho que la maldad yo la he visto reflejada en ese chico de 17 años. Que si lo llego a hacer un mes más tarde, aunque también, mire, me voy a echar una medalla, yo, con las medallas que me voy a poner otra más. En la legislación de menores, por ejemplo, cuando alguien comete un delito y es menor de edad,
y ese delito es grave, por ejemplo, un asesinato, se cumple la medida de internamiento en régimen cerrado en un centro de reforma de menores cerrado. Pero puede ocurrir que durante el cumplimiento cumpla 18 años. Entonces, la ley del menor establece la posibilidad de que cumplir el resto del internamiento en un establecimiento penitenciario. Bueno, esa es una posibilidad que, aunque existe en la ley, ningún juez de menores la ha querido aplicar. Ningún juez de menores la ha querido aplicar. Entonces, no se ha conseguido. Entonces, la otra opción es que cuando cumples 21, si sigues en un centro de menores cumpliendo una medida de internamiento cerrado, pues por un asesinato, como fue este caso en concreto, entonces ya sí o sí a cumplir el resto de la pena que te queda, de la medida que te queda, tienes que ir a Zaballa. Sí o sí. ¿Pero qué sucede? Pues que a veces no les gusta a la gente que los menores salgan de los centros. Entonces, en todo Euskadi no se había conseguido nunca, hasta que me llegó a mí y yo lo conseguí. Ya ese señor, que era la maldad personificada y la frialdad personificada, se tuvo que ir a cumplir los 4 añitos que le quedaban todavía a Zaballa. Y soy el único caso en todo Euskadi que conseguí que un menor, cumpliendo una medida de internamiento, pasara a cumplir la régimen carcelario y a Zaballa. Y así lo conseguí. Y me quedé muy tranquila yo. ¿Algo más? ¿No? No, cumplió el máximo de la ley, que eran 8. O sea, la duración de los periodos de internamiento por delitos graves, dentro de lo que es la ley del menor, llegan hasta 8 años, pero por una sencilla razón, y eso también lo he visto a lo largo de la vida, y ustedes también. ¿No tienen ustedes la sensación de que les costó mucho llegar a los 25? Pero que luego de repente uno cumple 30 y cuando cumples 50 de repente tienes 60. O sea, en la ley, en la vida, los periodos de tiempo varían mucho para cuándo se sufre. Es decir, yo recuerdo a mí como un horror, pero no cumplo 25, no cumplo 25. ¿Quién los pillará? Joder, que sí. En fin. Por eso tienen unas penalidades más cortas, básicamente es por eso, porque ellos tienen, o sea, el tiempo, la apreciación personal depende mucho de la edad. Otra pregunta. Hola. Cuéntame, buenas tardes. Sí, dicen que la justicia es igual para todos y con la justicia hemos topado ya cuando llegase a... Y yo pienso que en general los de a pie les tenemos miedo a la justicia por todo ese trámite tan largo que se ejerce y que no sabes nunca cuándo va a acabar ni cuándo va a llegar el final. Pero llega. ¿Pero cuánto tiempo? Pero el problema que tenemos con las dilaciones judiciales, que es verdad que existen, a mí muchas veces se me cae la cara de vergüenza, es que existen dilaciones y de hecho, o sea, no puede ser que un señor juez de instrucción tenga encima de la mesa un asunto 6 meses para dictar una resolución. Es que no, una resolución además que no es complicada, que no estamos hablando de un delito económico en el que tenemos una estafa mezclada con delitos... no, o sea, no. Entonces, es nuestro deber para la sociedad que la justicia sea rápida. Pero claro, eso implica un compromiso muy cierto y es una lástima. Pero realmente es que lo que ha dicho la señora es verdad. ¿Y qué sucede? Con eso alargan los tiempos, que se creen muchas veces el malo muchas veces se cree, la justicia se ha olvidado de mí. No. Cuando empieza a andar, no para hasta que terminamos. Hasta que terminamos en lo que terminemos, pero no para. Han podido pasar los años que hayan tenido que pasar, pero siempre llegamos. Carmen Cotelo, ha sido un auténtico placer. Hombre, y nos has ayudado mucho y seguramente entendemos mejor ese empeño tuyo y ese esfuerzo por conseguir tener una sociedad más justa, que evidentemente no es tarea fácil. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Gracias. Y el próximo lunes, otra vez, un cambio de tercio, un giro de 180 grados. Vamos a hablar de historia, vamos a estar con la historiadora Eva Tobalina y nos vamos a centrar en la ruta de la seda, por si les apetece. ¡Ay, qué chulo! Aquí a las 7 de la tarde. Que sean felices. Gracias.